Debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. Enviada por Camila Fuentes. ¿Qué tal? Buenas noches, Taco. Mi nombre es Camila Fuentes. Mira, no soy de las personas que inventan cosas. Por eso lo que pasó aquella noche en la estación Valderas todavía me cuesta contarlo. Era un martes cualquiera. Regresaba tarde del trabajo y bajé a la línea 1. El andén estaba medio vacío. Ese punto incómodo de la noche en el que ya no hay prisa pero tampoco tranquilidad. El aire olía a polvo caliente y a metal. El túnel frente a mí parecía más oscuro de lo normal, como si la luz no alcanzara a tocar fondo. Siempre me ha dado por mirar hacia las vías mientras espero el tren. No sé si por costumbre o por morbo, pero esa vez no estaba buscando nada y aún así vi algo raro. Al fondo del túnel, más allá de donde debería empezar la curva, distinguí una silueta pequeña. Pensé que era una basura atorada o una sombra, hasta que se movió. Era un niño. Estaba parado entre los rieles, quieto, mirando hacia el andén. Sentí como el estómago se me iba al piso. Parpadeé varias veces esperando que desapareciera, pero seguía ahí, inmóvil, demasiado dentro del túnel como para que hubiera bajado en ese momento. No lloraba, no pedía ayuda, solo estaba parado como si estuviera esperando algo. Me acerqué rápidamente a un policía que vigilaba cerca de los torniquetes y le dije que había un niño en las vías. Al principio pensó que exageraba. Preguntó si no era una rata o una bolsa, pero le insistí tanto que terminó asomándose conmigo. Cuando miró hacia el túnel, el niño seguía ahí. Esta vez no estaba tan al fondo, estaba a unos metros más cerca, lo suficiente para distinguir que llevaba una camiseta clara y pantalones cortos, ropa que parecía fuera de la época. El policía cambió la expresión, tomó su radio y pidió apoyo. Todo pasó muy rápido después de eso. Avisaron al conductor, detuvieron la circulación. La gente se empezó a quejar por el retraso sin saber por qué o qué es lo que sucedía. Yo no podía dejar de mirar al niño. En ningún momento intentó salir. No caminaba, no hacía señas, solo nos observaba. Lo más inquietante era su postura rígida, con los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando algo que venía desde lo más profundo del túnel. Llegaron más elementos y uno de ellos comentó que harían un corte de energía para bajar a revisar. Cuando dijeron eso, sentí un alivio momentáneo. Pensé que al menos lo sacarían antes de que pasara una tragedia. Las luces del andén parpadearon levemente cuando suspendieron la corriente y el túnel quedó en una penumbra más densa, apenas iluminado por lámparas portátiles. Dos trabajadores bajaron con chalecos reflejantes y caminaron con cuidado sobre las vías, alumbrando hacia el punto donde señalábamos. No quise apartar la vista porque temía que, si lo hacía, algo cambiaría. Uno de los hombres llegó exactamente al lugar donde la silueta y pasó la lámpara de un lado a otro. No reaccionó, no se agachó, no llamó a nadie. Solo dijo por radio que no había nada. Sentí un golpe seco en el pecho. Yo les dije, sí, ahí estaba, señalando con el dedo, pero el policía me miró confundido y volvió a observar el túnel. Ahí me confirmó el policía que tampoco lo veía, y en efecto, ya no había nada. El primer policía con el que yo fui y yo les comentamos a los señores que bajaron a vías lo que habíamos visto, y dijeron que tal vez era una bolsa o algo que estuviera reflejando, pero no, nosotros estamos seguros de lo que vimos. Era un niño que desapareció de la nada. El policía y yo fuimos testigos de eso. Después regresaron al andén, vieron la orden para encender la energía eléctrica en las vías y el tren avanzó. Ahí tuve una experiencia paranormal. No sabemos qué fue, a pesar de que me dio mucho miedo. Me alegraba saber que no fui la única persona que lo vio. El policía también. ¿Quién sabe qué era ese niño? Dice mi mamá que son demonios que viven ahí en los túneles del metro. Historia enviada por Julio Bro. En la estación de autobuses del norte estaba esperando que abriera el metro por ahí de las 4:45 de la mañana, pues venía de un viaje largo y a esa hora aproximadamente me dejó el camión en las centrales. No contaba con mucho dinero en ese momento y por eso esperé a que abriera el metro. Recuerdo bien que había poca gente y de pronto se acerca un niño pidiendo que le prestara para comer. Inmediatamente le dije que no, pues no tenía mucho dinero. Se me hizo algo curioso. El niño no tenía una facha como si viviera en la calle. Incluso traía una boina. Busqué en todos lados para ver si venía con sus papás, pero nada.
Pasaron unos 5 minutos. Yo me encontraba sentado en las escaleras de la estación, casi pegado a la reja. Además, hacía un poco de frío, cuando de pronto el niño ya estaba dentro del metro. Era muy raro porque las rejas del metro seguían cerradas y es imposible pasar por más pequeño que uno sea. El niño de lejos me sonrió, pero su sonrisa era meramente macabra. No era una risa normal. Puedo decirte que la cara era diabólica. Me espanté y me puse un poco nervioso. Para ser verdad, no sabía qué hacer, cuando de pronto vemos al policía yendo a la reja para abrir. Fue cuando le dije que cómo había pasado el niño que estaba dentro de hace rato. A lo que me contestó que ahí no había nadie. El policía hasta eso me dijo en un tono burlesco: es que hay muchas energías aquí, joven. Igual y vio un fantasma y se rió. Entré al metro y efectivamente, por ningún lugar se veía a ese niño. Historia enviada por Agustina Fer. Acompañé al seguro a mi mamá un día muy temprano. Ya ves que si no llegas temprano, te atienden hasta más tarde. Justo teníamos que hacer transbordo en la estación Atlalilco hacia la línea dorada. Es un transbordo muy largo y como éramos de las primeras personas, no todas las transportadoras funcionaban. Estábamos a la mitad del transbordo cuando se escuchan los tacones de una persona que estaban sonando atrás de nosotras. Mi mamá y yo volteamos y vimos que eran 3 señoras vestidas de negro y venían cubiertas de la cabeza, con esas telas negras que usan las viejitas cuando van a misa. Caminaban a paso lento y una de ellas venía llorando. Se nos hizo muy extraño por la hora y la forma en la que venían vestidas. En ese instante nos invadió un escalofrío tremendo y caminamos más rápido, pero entre más caminábamos, más cerca se escuchaba. Mi mamá temerosa me decía: no voltees, hija, no voltees. Y luego casi que corrimos para llegar a la línea dorada. Poco a poco dejamos de escuchar los tacones. Al final, cuando estábamos ya en el andén de Atlalilco línea 12, las viejitas nunca llegaron. Por muy lento que vinieran, tenían que llegar ahí, pues todavía el metro tardó en pasar. Esa mañana, hasta mi mamá se le olvidó que se sentía mal. Nos asomamos para ver en el pasillo y no había nadie. Las viejitas no pudieron haberse ido rápido en ese transbordo, ya que es muy largo. Incluso si se hubieran regresado, las pudiéramos ver de lejos. Pero no, ya no había viejitas. El transbordo estaba totalmente solo. Nos dio mucho, pero mucho miedo. No sabemos qué es. Mi mamá dice que posiblemente eran brujas. Enviada por Emilio Gajo. Recién descubrí tu canal y te voy a contar algo que me pasó cuando era niño. Tendría si acaso unos 8 o 9 años. Recuerdo que iba con mi señor padre de la Merced. Teníamos que salir temprano de casa porque mi papá era comerciante y tenemos que aprovechar la mañana. Recuerdo que veníamos muy apretados en el último vagón de atrás de Tacubaya, con dirección a Pantitlán. Mi papá venía agarrándome de la mano y el vagón no venía tan lleno. Al final del vagón había una señora que no me quitaba la vista. Era algo alta y muy, pero muy delgada. Tenía una cara demacrada. Se me quedaba viendo y yo no sabía qué hacer. La mujer poco a poco me empezaba a sonreír más y más. De inmediato le dije a mi papá, y como era una persona algo gruñona, solo me regañó. Yo por mi miedo la volteaba a ver y me escondía entre mi papá. Hubo un momento en que su mirada era más fuerte y no sé si fue mi miedo en ese momento, pero clarito vi cómo sus ojos se hacían más grandes. Abracé a mi papá y me puse a llorar señalándole que la señora esa me daba miedo. Mi papá solo volteó y me dijo: ¿cuál señora? No estés jugando. Para la otra no te traigo. Regresé mi cabeza y efectivamente ya no veía a la mujer que se me estaba quedando viendo con una sonrisa muy pero muy grande. Cuando llegamos a la estación Merced e hicimos lo que teníamos que hacer, pero desde ahí recuerdo que me costó mucho trabajo viajar en metro solo. Ya con el tiempo lo superé. Algunos dicen que era la mujer sonriente del metro. La verdad, no sé qué decirte, solo que a mí me dio mucho miedo y me dejó traumado
por muchos años. Enviada por Joaquín B. Hace tiempo trabajaba en el metro, poniendo publicidad en algunas estaciones del metro. Tienes que saber que esto se coloca fuera del horario de servicio, y eran como la 1 de la mañana y estábamos en la estación Barranca del Muerto colocando unas publicidades al final del andén. Éramos 4 compañeros y, mientras echábamos relajo y platicábamos entre nosotros, del otro lado de la estación, es decir, en sentido contrario de donde estábamos, apareció una persona caminando. Era una mujer no muy alta con una playera blanca y una falda larga de color café. De hecho, nadie la había visto hasta que un compañero nos dijo: ¿ya vieron? Hay alguien ahí, ¿no? Y el momento de que todos volteamos fue cuando la vimos. Era raro, porque a esa hora se supone que no debe haber ningún usuario dentro de las instalaciones y las personas que están previamente se identifican. No tenía sentido que la mujer estuviera del otro lado. Además, iba caminando de espaldas y a paso lento sobre el andén. Pensamos entre nosotros en decirle al personal encargado, pero la mujer seguía a su paso. Lo impresionante, aún más, fue cuando la mujer llega al final del andén, caminó hacia las escaleras que dan a la entrada al túnel y siguió su camino por todo el túnel. De inmediato nos corrió por el cuerpo un escalofrío. Pusimos algo de música para pasar el mal rato y cuando llegó nuestro coordinador le contamos, el cual dijo que esas cosas se llegan a ver seguido, que no nos espantáramos y que no tenía caso contarlo a la policía del lugar, que posiblemente era una mujer fantasma. La verdad, me dio mucho miedo, porque no tenía sentido. Vimos a una mujer entrando a los túneles. Anónimo. Venía caminando con mi novia en el transbordo de Zapata, línea verde de la línea dorada. Eran como las 11:30 de la noche aproximadamente cuando estábamos llegando a la línea dorada. Vimos que al final de la exposición de los cuadros de Zapata estaba una pequeña niña como de unos 6 o 7 años. Estaba recargada sola con una apariencia triste. Parecía que venía de la escuela, pues tenía un uniforme café. Conforme nos fuimos acercando a la niña, mi novia me dijo que le preguntáramos si estaba perdida o que si estaba bien. Fue así que lo hicimos. Y la niña, déjame decirte que tenía una cara bastante blanca, cabello negro y olía bastante mal, como cuando hay un animal muerto. Me imaginé que podría ser por una rata que murió por ahí cerca o ya sabes. Mi novia le preguntó que si estaba bien o si necesitaba algo, pero la niña nos dijo que estaba esperando a su papá que trabajaba en el metro y nunca nos quiso decir en qué área. Mi novia le ofreció una manzana y la niña le contestó: «No me la puedo comer porque no tengo dientes». En ese momento sonrió y tenía unos dientes bastante feos, como si estuvieran picados, negros y muy pequeños. Nos hicimos un poco para atrás. De inmediato nos dijo que ya se tenía que ir porque ya iban a cerrar el metro e ir a buscar a sus papás porque llevaba 5 años sin verlo y lo seguía esperando. En ese momento nos quedamos impactados. No sabíamos si bromeaba, pero lo que sí sabíamos es que no era nada normal. La niña se echó a correr con dirección a Mixcoac y mi novia me dijo que la alcanzábamos, cosa que evidentemente le dije que no, pues era una niña muy rara. Lo que sí hicimos es reportarla con el policía que estaba por el andén en dirección a Tláhuac. Le dijimos que se había bajado en la otra dirección y ya no se veía. La oficial nos comentó que iba a esperar a que alguien le reportara algo, pero él creía que pudo ser algo paranormal, ya que nadie vio a esa niña. Enviada por Diego Lascano. Te cuento que trabajo en una cafetería y un día me tocó doblar turno. Tomo el metro en Tacuba, en la línea azul, y me tenía que bajar en Metro Potales. Y digo, tenía porque ese día no me había ido nada bien. Pero fuera de eso, yo me sentía mal, pues con tanto trabajo no comí como debería y tengo problemas de presión. Estaba llegando por Metro Viaducto cuando ya me sentía sofocado y el cuerpo se me iba desvaneciendo, pero el vagón venía casi vacío. Fue cuando me salí de la estación para tomar un poco de aire. Fue ahí cuando pasó lo extraño.
Clarito vi como una señora me tomó de ambas manos y me dijo que me tranquilizara. La señora era muy delgada y muy alta. Me dijo que todo iba a estar bien, que tenía que comer bien y no me preocupara. Después me dijo, mira, duérmete tantito, y sentí cómo me jaló al piso del andén y sentí que me dormí. Yo le decía que no me podía dormir ahí, que tenía que llegar a casa y poco a poco me dormí. Pasaron menos de 5 minutos, ya tenían las personas a mi alrededor y 2 policías. Perdí el conocimiento, pues efectivamente me había desmayado. Me pusieron alcohol y esperaron a servicios de emergencia que muy amablemente me atendieron. Les conté mi problema de presión y me estabilizaron. Le pregunté que dónde estaba la mujer que me había ayudado, la cual me dijeron que algunas personas que vieron todo, que yo me salí solo del vagón. Caminé un poco, me fui desvaneciendo. Pensé que tal vez fueron estragos de lo mal que me sentía y me formé una alucinación, pero lo curioso acá también es que tuve que llamarle a mi esposa para que fuera por mí con mi hija. Se tardó unos 20 minutos y me dijo que el Metro Portales, una mujer con las mismas características, la detuvo. Cabe señalar que mi esposa iba toda asustada y la mujer le mencionó, ¿eres la esposa de Diego? Un detalle importante. Yo nunca le dije a la señora mi nombre. Mi esposa le contestó que sí y la mujer le dijo, tranquila, ya lo dejé ahí para que lo atiendan. Él estará bien, así que no se presione mucho y vete con cuidado. Mi esposa, extrañada, llegó a donde estaba y me contó lo de la mujer. Entonces, fue una experiencia bien rara. No sabemos quién haya sido, quién me prestó ayuda cuando me desmayé y si fue la misma mujer quien le dio la noticia a mi esposa para que se tranquilizara. ¿Ustedes qué opinan? Historia enviada por Luciana Marmolejo. En la edición pasada, escuché la historia de un chofer que se le aparece a una persona y cuando llegan a la base, ya no está. Te comento que yo tuve algo parecido, pero esa historia le pasó a mi papá, que es un chofer de microbús en la avenida López Portillo, en el Estado de México. Dice que ya era noche, ya nada más traía a 3 pasajeros. Él iba rumbo al suburbano de Lechería, pero al percatarse que todos se bajaron en un lugar que se le conoce como La Bandera, decidió terminar totalmente su viaje y regresarse a la casa. Mi padre dice que revisó que la unidad estuviera totalmente vacía, pues no se fuera a ir una persona dormida. Entonces, cuando mi papá estaba casi por llegar a casa, a unos 10 minutos, tiene que zigzaguear entre varias calles que la mayoría están oscuras y son bajadas. Fue cuando se percató en el retrovisor que venía un señor sentado en la parte de atrás. Dice mi padre que en apariencia física era alto, traía un traje de color negro y un pequeño sombrero. Mi papá de un frenón y entre los nervios le dijo que en dónde se había subido o por qué no se había bajado, que si se había quedado dormido o por qué estaba arriba del microbús. La persona le dijo, discúlpame, bájame aquí, pero dice que tenía una voz bastante gruesa. Y mi papá, muy pálido y casi sin poder hablar y bastante confundido, abrió la puerta de atrás. Esa persona se bajó y se quedó parada luego. Mi padre, todo nervioso y asustado, arrancó. Aún más interesante es lo que pasó después. Mi papá dice que avanzó 1 o 2 cuadras. Cuando estaba por llegar a una calle aledaña de donde vivimos, cuando se escuchó un ruido bastante fuerte y se impacta frente a él un camión de carga con un auto. El auto quedó por debajo del camión y totalmente destrozado. Por lo que supimos después de ese accidente, es que esa persona que venía en el auto había muerto. Fue cuando en una reflexión de mi padre dijo que posiblemente esa persona que venía en el microbús era la muerte quien le estaba avisando, ya que si no hubiera visto a tiempo a esa persona, el golpe del camión y el auto le hubiera tocado también a él. Mi mamá entre la broma le dijo, síguete portando mal y vas a ver quién te va a llevar. Si tienes una historia paranormal que te haya pasado en el metro o conoces a alguien que le haya sucedido, mándala a mi Facebook llamado Tío Taku o al Facebook Metro Tacubaya con el hashtag Historia de Terror. Trata de ser lo más preciso posible y tu historia podría salir en el próximo video. Yo soy Taku y que pases buenas noches.